Padre, si tu hijo no ha venido, te ruego que nos ayude a estar preparados para el próximo primer día de la semana, para que así podamos participar en la cena de tu Hijo Jesucristo, para bendición de nuestra alma. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El hermano que continúa. Amén. El de las ofrendas. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, en este precioso día. Que Dios nos siga bendiciendo cada día más y nos dé todo lo que queremos. Vamos con otro mandato de la palabra de Dios, que es con las ofrendas. De los santos y para los santos. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en cuanto haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que la lleven en vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Amén. La ofrenda de los santos y para los santos son para las necesidades de la iglesia, los hermanos, cualquier inquietud de un hermano que necesite una receta o cualquier cosa de utilidad. Para eso son las ofrendas, para los hermanos. Saber la ofrenda la depositamos en aquella cara que está allá para los problemas de los hermanos. La iglesia necesite cualquier servicio que nos damos por la ofrenda. Así que el hermano que no haya a depositar las ofrendas están ahí, el que pueda lo puede hacer ahora. La ofrenda de los santos. Amén. Vamos a orar por la fe. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre del universo, Padre del mundo, te pedimos que nos bendiga cada día más, que nos ayude en todo. Te pedimos, mío, que los hermanos, cuando entran aquí a la iglesia, a tu palabra, Señor, siempre ellos ofrendan cuando entran. Y el que no ha podido ofrendar, el próximo domingo primero de la semana tenga deseo de ofrendar. En el nombre del Señor, repito, te lo pido tu Hijo. Amén. Amén. El hermano. ¿verdad? Sí.
Te pedimos, Señor, que vamos a invitarle al predicador de tu palabra, Señor. Te pedimos que le dé sabiduría, le dé tacto tu palabra, Señor, y que los hermanos oidores, que no seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que la retengamos en nuestras mentes, que nos sirva para enseñar a otros, que no sean de importancia. Tenemos al hermano Rafael Méndez, que es el predicador de tu palabra. Señor, dale sabiduría. En el nombre del Señor, te lo pido, tu Hijo. Amén. Amén. Con nosotros, hermano. Bien, hermano, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Vamos a entrar después de haber participado de la comunión. Vamos ahora a entrar a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Ya que podemos ver en el mundo y podemos realmente sacar muchos mensajes de ejemplo que realmente vemos. Cómo la gente deshonran su cuerpo, cómo las personas adoran a otros dioses, es decir, quitando verdaderamente al Dios de Israel y poniendo un Dios que realmente no se asemeja en nada a él. Bueno, ahí tenemos el dios Dagón, que es el dios Dagón, que era el dios de los filisteos. Claramente, ellos tenían varios dioses que adoraban, ¿verdad? Ahí estaba Baal, Astarte, Acera y Dagón, que eran los dioses que ellos veneraban. Ellos nunca pensaban que había un Dios vivo que realmente que obraba, ¿verdad?, en bien de la humanidad. Es decir, el hombre siempre ha tomado una mala decisión y no han sabido coger el buen ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Dagón estaba descrito, es decir, su característica, su forma, cómo el hombre olvida su propia esencia y hacen una cultura diferente al modelo que ellos mismos tienen. El hombre no solamente ha deshonrado a Dios, sino que también ha deshonrado también su propio parecer. Entonces, Dagón, que era descrito con cara y mano, y dice que parte de su cuerpo era parecida a un pez, olvidando verdaderamente su verdadera esencia. Bueno, nosotros que tenemos realmente sabiduría sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre siempre se ha apartado de lo que Dios ha creado, dándole un sentido contrario a lo que Dios ha hecho en la humanidad. Entonces, dice que su cara y su cuerpo, y parte de su cuerpo, era parecido a un pez. Dice que sabemos que no hay un Dios que se pueda poner, ¿verdad?, a la misma estatura de Dios, porque Dios es perfecto en todo el ámbito de la palabra, ¿verdad? Perfecto en santidad, en palabra, y también en lo que es el parecer, ¿verdad?, del hombre. Entonces, vemos ahí también, dice que ningún Dios puede estar a la estatura del Dios de Israel. Dice que Dagón había caído postrado en tierra. Ahí lo pueden leer, ahí en 1 Samuel 5, 1 al 12. Es decir, no hay un Dios que se pueda comparar con el Dios de Israel, porque es un Dios de poder, de fuerza. Mientras que esa figura realmente, los filisteos pensaban que ellos habían obtenido victoria por parte de Dagón. Cómo el hombre se va al engaño, cómo el hombre se va verdaderamente a las tinieblas, ¿verdad?, al engaño. Es decir, engañan su propio corazón.
Dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12, donde vamos a ver varios acontecimientos que pudieron pasar y cómo algunos habían sido castigados por rebelarse contra Dios. Ellos querían sustituir a Dios, haciendo con esta imagen llamado Dagón. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12, vamos a leer las escrituras. Primera de Samuel 5, 1 al 12. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ellos la llevaron desde Ebenezer a Asdod y de ahí la trasladaron a Gad y de Gad la trasladaron a Ecrón. Vemos cómo Dios hizo su manifestación y su grande maravilla. Vemos que ellos capturaron el arca, pero vemos que fue una estrategia de parte de Dios. Dice que los filisteos tenían guerra contra Israel. Y eso fue una astucia de dejar el arca en ese lugar, de Ebenezer, ¿verdad? Para que ellos tomaran el arca y que así Dios pudiera dominar a este pueblo que estaba rebelde en contra de Israel. Pero vemos cómo ellos cayeron en la trampa. Es decir, Dios es más inteligente que el hombre. Ellos cayeron en el propósito que Dios tenía de vencer a este pueblo que estaba martirizando al pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahí vemos cómo querían humillar a Dios ahí. Ellos pensaban que Dagón era superior, ¿verdad?, al arca de Dios. El hombre siempre ha querido humillar a Dios. ¿Cómo? Cuando se ha negado verdaderamente a Dios. Entonces, cuando deshonramos a Dios, el hombre quiere siempre deshonrar a Dios, siempre, con su mal proceder, con lo que ha creado, como este dios Dagón. Querían poner a Dagón como a la estatura de Dios y lo tenían como más importante verdaderamente que Dios. Es decir, cuando el hombre no obedece a Dios, cuando la mujer realmente, como vemos ahora mismo, entre los sectarios, cuando una mujer deshonra a Dios predicando la palabra de Dios, cuando Dios dice que no. Cuando esas personas realmente tocan instrumentos musicales, ¿qué están haciendo? Están deshonrando a Dios. Porque ya sabemos que Dios quitó todas esas costumbres que eran antiguas. Cuando la mujer realmente viste mal, ¿verdad? Dice que también está deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha enseñado a la mujer cómo debe vestir. Y así vemos realmente cómo se han rebelado contra Dios, como los filisteos, este dios Dagón, que realmente era un dios falso, de mentira. Pero aún así Dios ha demostrado verdaderamente su eficacia y ha demostrado verdaderamente que Él es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y que ninguno puede ponerse a la estatura de Él. Entonces dice que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Bueno, los hallaron postrados ante el arca de Dios. Ahí vemos cómo Dios ha humillado
Dios sabe a quién humilla y Dios sabe a quién trae. Pero Dios, que es un Dios vivo, ha demostrado verdaderamente su eficacia en lo que el hombre ha creado. Dice que Dagón, se levantaron los de Adón de mañana y vieron a Dagón postrado en el arca de Dios. Gloria a Dios. Y vemos, y sigue diciendo la Escritura, y cuando al día siguiente los de Adón se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, es decir, 2 veces, postrado del arca de Jehová. ¿Qué no quiere decir? Que Dios es superior. El hombre no puede negarse ante Dios. El hombre ante Dios no se gobierna. El hombre tiene que reconocer a Dios, que Él es el único Dios, el único poderoso de toda la tierra. Y el hombre ha negado verdaderamente la eficacia de Dios. ¿Con qué? Haciendo sus malas obras, haciendo cosas deshonrosas. Eso dice que es una deshonra para Dios. Y es por eso que, por esas actuaciones que el hombre ha tenido, es que Dios tiene que actuar. Y vemos cómo Dios pudo actuar y pudo reconocer, de que hacerle reconocer a ellos que Él estaba por derriba de ese Dios, ¿verdad? Ese Dios falso, ese Dios Dagón. Y dice que volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón hasta hoy día. Y dice que entonces dice que se agravó la mano de Jehová. Dice que esos pueblos de Asdod, de Gad, de Ecrón, dice que sufrieron tumores. Claro, eso fuera una astucia para vencer a ese pueblo que se había rebelado contra el pueblo de Israel. Ellos habían hecho lo malo, sí, al principio, pero ellos duraron 40 años, ¿verdad?, bajo dominio de ese pueblo de filisteos. Pero Dios puso fin ya a ese castigo que ellos estaban teniendo por mano de los filisteos. Y es por eso que Dios hace un acto de defensa a favor del pueblo de Israel después de haber cumplido esos 40 años que estaban sufriendo bajo el dominio de los filisteos. Y vemos entonces, dice, y viendo esto los de Adón, dijeron, no quede ya más con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y también sobre nuestro Dios Dagón. Ve cómo el hombre reconoce a Dios. Cómo el hombre puede ver verdaderamente la obra de Dios y cómo el hombre puede ver verdaderamente las actuaciones de Dios. Dice que ellos habían catalogado a Dios como su mano fuerte. Ya no podemos estar ya con el arca de Dios, no podemos soportar ya. ¿Qué vamos a hacer? Y así el hombre, cuando no se decide a buscar a Dios, a veces medita, habla, piensa, pero ¿qué voy a hacer? Porque realmente sus angustias, sus aflicciones no las soportan. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo seguir ya acudiendo al mundo. Tengo que hacer una decisión en este momento para que toda esta carga sean quitadas de mis hombros y sean quitadas de mi corazón. Y el hombre, cuando ve que Dios actúa, entonces reconoce, y ahí donde se decide. Ellos habían tomado el arca. Ellos pensaban que ellos iban a conseguir algo bueno de parte de Jehová Dios, pero ha sido lo contrario, porque Dios no está para galardonar a aquellos que hacen iniquidad
a aquellos que hacen maldad de ninguna manera.